sí, píllese que hay, complementando eso, píllese que hay. O sea, el primer amor de uno que comentamos en el capítulo anterior es la mamá, ¿no? Que nos enseña cómo querer a una futura pareja, en teoría. Pero cómo es nuestra relación o el trato que tenemos con la mujer se la aprendemos al papá. O sea, nosotros vemos al papá cómo trata a la mamá inconscientemente, así un hombre tiene que tratar a una mujer. No importa el tipo de relación, puede ser una buena relación, puede ser una mala, puede ser una violenta, ¿no? Pero pues inconscientemente en nuestra cabeza dice, ah, pues es que la mujer tiene que, o sea, el hombre se comporta así con la mujer porque así mis papás se comportan y aquí están. Entonces cuando, claro, o sea, cuando digamos, depende de cada uno. Pero el papá también le enseña a uno a eso, a esa relación con las futuras parejas que uno tiene, o la sexualidad, o cosas así, eso se deriva todo también de ahí. Uy, marica, es que dices, es clave eso y es algo que he venido aprendiendo y me he dado cuenta que las relaciones que yo he tenido de pareja han sido más buscando ese papá, más que esa mamá, ¿sí me hago entender? Empezando porque mis parejas anteriores fueron personas mayores y miro todas las parejas y siempre factores comunes, personas o mujeres en las que yo buscaba como más autoridad, mucha admiración hacia ellas, que me dijeran qué tenía que hacer y una relación volviéndose desde el juicio de usted no hace bien esto, usted no hace bien aquello, la van como buscando yo hacer caso y aprobación, lo que siempre busqué de mi papá, aprobación. Y entonces siempre mujeres con fuerza y con una energía muy masculina. Mis relaciones de pareja siempre muy enfocadas hacia mi relación con mi padre. ¿Sí? ¿Sí? Y entre más difícil fuera la aprobación, más era amor. Más. Y de hecho, una mujer sumisa que me quisiera, una mujer así, eso, asociada con mi mamá y chao. No, no, o sea, aquí no fue, aquí no es. Sí, tan marica que me quiere querer. Que quiere amarme y así como ya sin nada. Sí, no. Sin hacerme la vida mierda. No, que haga la tarea completa. Uno es así, a mí me pasó igual, igualito. Y ahorita, pues no digo que tengo una pareja sumisa, pero tengo una pareja normal, normal, que no me quiere destruir. Sí, qué curioso eso, ¿no? Que uno busque también, ahora oyéndolos, claro, yo, o sea, también buscaba ver a alguien que no me abandonara, ¿no? O más bien mujeres abandónicas, era lo que terminaba buscando, ¿no? También el abandono, esa es mi herida. Pucha, pero sí que, porque también lo hablamos en el capítulo anterior, ¿no? Entonces es, yo por qué busco siempre el mismo perfil de vieja, ¿no? Y las viejas el mismo perfil de man. Pues porque ahí hay algo que sanar y si uno no se pilla eso primero y no trabaja en eso, pues va, sí, el ciclo se va a repetir y se va a repetir hasta el cansancio, hasta como 100 años de soledad, ¿no? Dele y dele y dele y dele. Hasta que se muera o hasta que aprenda. Artu, ¿qué aprendizajes tienes más presentes de tu padre? Nos hablamos un poco antes de empezar, pero algunos que nos quieras compartir o que quieras compartir. Bueno, yo tengo un aprendizaje de mi papá que nunca olvidaré y lo tengo muy marcado y muy presente. Un poco duro, pero también que ha estado siempre ahí en mi vida en muchos escenarios, ¿no? Y que ha influido positiva y negativamente. Y fue cuando yo tenía 6 años. En esa época, un tío de mi papá, con su esposa, con su familia, llegaron a vivir a la casa en que nosotros vivíamos por un tiempo. Y había días que estábamos solos con mi hermano en esa casa y mi tío tenía una alcancía, ellos tenían una alcancía y yo me acuerdo que yo me iba a esa habitación, abría la alcancía con una cuchara y le sacaba monedas a la alcancía de mi tío y me iba a comprar bocadillos en la tienda. Me encantaban los bocadillos, marica. Pero antes de eso, yo no recuerdo que escuchara que robar era malo o saber que lo que yo estaba haciendo era malo,
pero yo sabía que no estaba bien, que lo que estaba haciendo era oculto y no estaba bien, y lo hacía en los bocadillos y así duró mucho tiempo, hasta que llegó el momento, pues que obviamente se dieron cuenta, yo ni me preocupaba por dejar la alcancía como estaba. Imagino que se mamaron de eso y le contaron a mis papás, le dijeron a mi mamá, que de hecho eso es un tema, yo crecí sin perdonar a mi mamá que le haya contado a mi papá, porque la fuetera que me dio mi papá fue una cosa dura, ¿sí? Recuerdo mucho que mi papá sin pensarlo me cogió de las piernas y con un cinturón fue pucha, medio duro y me decía, usted tiene que ser una persona honesta, eso no se hace, eso está mal, y a mí eso me marcó demasiado. ¿Me marcó en qué sentido? En el sentido de, pues entendí que robar era malo, que lo que estaba haciendo no estaba bien hecho y no me hice caso. Entonces siento que eso influyó en mi vida en convertirme en una persona muy, como muy intuitiva, como, como de que si hago algo, eh, eh, no sé cómo decirlo, pero eso me volvió una persona que me ponía en muchas situaciones de que está bien y que está mal, temerosa, temerosa de que será que esto que está haciendo está bien o está mal, ¿sí? A pesar de que me sembró una conciencia de respeto por los bienes de los demás. Yo creo que si mi papá no me hubiese dado esa fuetera o no hubiese pasado nada al respecto, seguramente, o las probabilidades son altas de que yo me convirtiera en un delincuente, de que no tuviera ninguna conciencia de eso. Pero el tema fue muy fuerte y hoy en día, mm, y en este proceso que he llevado de autoconocimiento y de conciencia, me he dado cuenta que eso me marcó mucho como una especie de TOC, ¿sí? De, pucha, o una especie de miedo de esto que estoy haciendo, de inseguridad, de que esto que estoy haciendo no sé si está bien o está mal, ¿sí? Y en qué momento puede que esto que esté haciendo bien no sea lo correcto y tenga un castigo, fue puta. Entonces, ese tipo de cosas influyen. Eh, bueno, yo hablo como si fuera en presente, pero hoy en día creo que ya es diferente, lo piloteo diferente. En algún momento en terapia salió ese tema, logré perdonar a mi papá y perdonarme a mí también, sí, porque ahí aún estaba el niño, ese niño aún sentía culpa de eso que había hecho y sentía que me lo merecía, sí, y también perdonar a mi papá por esa fuetera. No, eso no fue más perdonar a mi papá por la fuetera. Eso fue más un tema de que yo sentía que me lo merecía y agradecía que mi papá lo hubiera hecho. Y hoy en día digo, la forma pudo ser muy diferente. Y sé que él lo hizo, o sea, a pesar de que el acto fue violento, yo sé que fue un acto de amor de mi papá. De, no tenía otra forma de enseñarme, creyó que era la manera correcta, que no había otra, ¿sí? No la comparto, hoy en día no la agradezco, la respeto, pero no la agradezco, ¿sí? Y bueno, mi viejo pudo haberme enseñado diferente y entender eso, hacerlo consciente, comprenderlo y sanarlo, esa vaina cuando me liberé de muchas cosas, es que puedo contarles esto, ¿sí? O sea, en otro momento de mi vida yo no era consciente de que andaba con esa inseguridad todo el tiempo, de estar en automático y hacer vainas, pero al mismo tiempo, ¿será que esto, en qué momento se me cae o en qué momento no me doy cuenta? ¿Será que no conocer ese límite y esperar siempre como un castigo por no tener conocimiento o conciencia de lo que estoy haciendo? ¿Mm? Suena tal vez un poco absurdo, no sé si lo comprendan, pero son cosas que marcan, son cosas que, que en este proceso uno va diciendo, hijo de pucha,
como a veces una cosa, una acción en la vida del papá, una forma de corrección puede influir en todo el ejercicio de mi vida, ¿sí? Ujú. Que probablemente puedo llegar a 80 años y no haberme dado cuenta de que ese suceso me marcó quién iba a ser yo en mi vida, y en mi forma de actuar y de pensar y de no pensar, porque es que a veces siento que que yo estaba muy cerrado de la mente, que no conocía nada de mí. No, esa frase de que no conocía nada de mí, sí, resuena a mí, ¿no? Andar uno ahí en piloto automático sin saber por qué y diciendo, no, es que esta es mi ley. Y sí, yo creo que los padres y los abuelos hicieron las cosas que hicieron con las herramientas y la información que tuvieron, ¿no? Y, y que ahí hay una marca, hay eventos que se quedan no permeados con uno para siempre y hace el trabajo de uno, cómo se reconcilió, cómo lo sana, ¿no? Buscar, al principio hablamos un poco, ¿no? De sanar las heridas, ¿sí? Entonces, de llegar a esos movimientos y se me venía a la mente, Arthur, ahora que tú eres padre, ¿no? ¿Cómo, cómo se quisieran transmitir esas enseñanzas? ¿Cómo va eso? Quiero tomar las cosas buenas de mi padre y transmitirlas, las cosas malas no, mucha más conciencia ahí. Digamos, al principio hablamos que aprendí de mi padre, pero ¿tú qué quisieras enseñar o cuáles son las enseñanzas que tú quieres darle a tu hijo? Bueno, yo he analizado eso que me preguntas Ujú. y yo digo las enseñanzas de mi padre, todas, ¿sí? Todas. ¿A qué me refiero con todas? Desde sus palabras, desde transmitirme conocimientos, desde su forma de actuar, ¿sí? Desde su forma de trabajar, desde su forma de vivir. Él me estuvo enseñando todo el tiempo. Y tal vez no puedo decir cosas negativas o positivas, sino él me enseñó desde su ser, desde su vivencia. Entonces, lo que digo es, yo aprendí de mi papá, y conocí a mi papá y lo que él haya hecho influyó en mí. Y él trató de hacer de lo mejor. Algo que en lo que me di cuenta y que pienso hoy en mi padre es mucho. Yo creo que en ese despertar y abrir de ojos de muchos es que a veces vemos a nuestros papás y les exigimos de una forma muy natural y muy inconsciente de que ellos tienen que ser perfectos y tenían que hacerlo todo bien y no tenían derecho. Y yo hoy en día me miro, imagino a mi papá a sus 20 años, lo imagino a mi edad, en el recorrido de la vida y digo, marica, mi papá también siente miedo. Uy, me acuerdo de esta situación, mi papá debió estar cagado del susto y ellos no le mostraban a uno. Oiga, me acuerdo tal situación y mi padre fue valiente en ese momento. O, oiga, uy, fue pucha, mi papá a cuántas cosas no habrá renunciado por, por estar ahí en esto, ¿sí? Entonces, no tomo enseñanzas específicas de mi padre en decir voy a coger esto y lo voy a transmitir a mi hijo, no. También suelto cosas que lo juzgaba, yo por lo menos decía, yo fui muy buen futbolista de pelado y siempre juzgué a mi papá por nunca apoyarme con un tema de una escuela o de salir a jugar fútbol conmigo o de incentivarme más actividad física. Lo juzgaba por eso y también suelto esas cosas. Mi papá ha sido, y no digo fue porque es que a veces hablamos de nuestros papás como en pasado, digo, mi papá ha sido lo que tiene que ser, lo que, lo que él ha decidido. Ha tratado de vivir a su manera y de la mejor manera. Y desde esa relación con mi padre, hoy en día digo, honro a mi padre, lo amo, lo respeto porque
Se necesita, la vida no es fácil y se necesita mucha valentía para hacer muchas cosas que él ha hecho, ¿sí? Hágalas a su manera y digo, pues, gracias finalmente. Gracias, papá, eh, por vivir, por darme la vida, por vivir tu vida y ya el resto de situaciones son responsabilidad mía. Yo que trato de transmitirle a mi hijo realmente es vive tu vida de la mejor manera. O sea, de hecho, él estaba esperándome afuera y yo les hablaba de 6 reglas y yo le inculco a él mucho el amor propio. Respétate, cree en ti, ¿sí? Eh, que sepa también desde niño que yo no soy perfecto, que yo también estoy aprendiendo y yo se lo digo a él. Él me enseñó a mi papá, es que estoy aprendiendo y yo, qué sabiduría. Y hay situaciones en las que estamos juntos y le digo, hijo, es que yo también estoy aprendiendo. Y él dice, ah, ok, papi, tú también estás aprendiendo. Y, y que él sepa que ambos estamos en un proceso y vamos en ese camino. Yo las 6 reglas que le he enseñado hasta el momento a mi hijo y me gustaría compartírselas por si alguien las ve y algo puede servir. Tal vez yo piense que sea lo correcto o no eso, pero pues ojalá todo esto en algo. Estamos aprendiendo todos. La Seguro. primera regla que le digo a mi hijo, ten en cuenta, y yo le digo a él, Pablo, regla número 1. Es que es más, me dan ganas de llamarlo y que él les diga acá, ¿qué opinan? O les cuento yo. De una, Venga, lo llamamos. de una, bienvenido. Juan Manuel, Miguel, salúdalos. Hola. Hola Pablo, Hola, Pablo. Mucho gusto. ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Qué bueno. Excelente. Qué De gusto hecho, conocerte. hijo, estoy aquí con unos amigos. Estamos compartiendo cosas de adultos, aprendizajes. ¿Te acuerdas que todos estamos aprendiendo? Tú estás aprendiendo, ellos también están aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Y ¿te gustaría que compartamos las 5 reglas que hemos aprendido juntos hasta el momento? ¿Sí? Regla número 1. Creer en mí. Creer en ti. Regla Buenísimo. número 2. Si me caigo, me levanto, me sacudo y sigo moviendo. Esa es un poco machista, pero yo digo, oiga, hace falta también esa fuerza. Ujú. Regla 3. Respeto a mis papás porque me respeto y los amo. Regla 4. Estar presentes y cuidando de ellos. Regla 5. Siempre agradecido. Regla 6. Yo tengo una mente millonaria. Gracias. No. Muchas Súper. gracias, Pablo José, Muchas por gracias. las reglas. Nos ¿Quieres sirven a nosotros para aprender. o quieres ir a ver un programa o leer? Un problema. Sí, dame un abrazo, despídete y da las gracias. Chao. Chao. Chao, Pablo, un gusto. Buenísimo, Anthony. Tremenda la excelente crianza me parece a mí. Yo trato de ser muy amoroso con mi hijo. Quiero que sea humano, que sea fuerte y que también sepa que es débil y vulnerable. Ujú. Pero que sea consciente y que crea en él. La primera regla que yo le enseño regla número 1, creer en mí. Eso ha sido lo más difícil en mi proceso, en mi vida, creer en mí. Ujú. Un día yo me di cuenta y principalmente la raíz de mis problemas ha sido esa falta de confianza en mí mismo, de creer en mí mismo, de amor propio. Y un día decidí dije, oiga, quiero que mi hijo desde pequeño crea en él, ¿sí? Papá, es que en el colegio me dijo un niño que es que tal cosa. Le dije, ¿y eso es cierto? O yo le digo, ¿eso es cierto? Tú eres bruto, por decir algo. No, papá, yo no soy bruto. ¿Tú qué eres?
yo soy inteligente. Ah, bueno, entonces, ¿le vas a creer a él o en quién vas a creer? Dice, creer en mí. Porque ese tipo de cosas parecen sencillas, pero pueden influir más adelante en Un la vida montón, del hombre. ¿Mm? un montón. La regla 2 de me levanto, me sacudo y sigo más fuerte también es muy basada en mi aprendizaje, en que, y sobre todo en proceso, en este camino, con Daniel, con todo de, bueno, listo, quiero hacer las cosas bien, quiero darlas, ay, pucha, me caí, entonces me quedo en el hoyo negro o, o creo en mí y me levanto, me sacudo y sigo más fuerte. Entonces, a raíz de eso es que le enseño eso. La tercera es a raíz de que estaba teniendo problemas con la mamá de respeto. Eh, Creo que estaba tomando una posición muy, como que desde pequeño, como que inconscientemente tiene eso, o no sé si lo vio en mí o dónde lo habrá visto, de ese tema de machismo, ¿sí? Entonces empezó con la mamá como con irrespeto, como a contestar de manera fea, como a ignorar, y en cambio conmigo el respeto absoluto. Van conmigo caminando súper finito, pero bien, ¿sí? O sea, no porque yo sea muy exigente o algo así, sino como que una cosa allá donde la mamá y otra cosa acá. Entonces tuve una conversación con él comiendo helado y caminando, tenía 4 añitos, en donde, en donde hablamos y nos pusimos a hablar y yo le dije, papi, ¿qué pasa con tu mamá? Esto, y ¿qué opinas del respeto? ¿Tú crees que hay que respetar, no? Y entonces me preguntó a mi papá, ¿y yo por qué debo respetar? Y entonces cuando él me dijo eso, ¿yo por qué? Y yo, marica, ¿yo por qué debo respetar a mis papás? Y empezamos los dos a caminar, ni yo sabía por qué él debía respetar a su mamá o por qué yo debo ser respetuoso con mis papás. Y empezamos a caminar y yo, bueno, pensemos por qué. Porque uno respeta al otro, ¿qué se necesita para respetar al otro? Y ese día empecé a echarle cabeza, seguimos caminando y le dije, ¿sabes por qué? Yo creo que tú respetas al otro si te respetas a ti mismo. Si yo me respeto a mí mismo, creo que es más fácil respetar a los otros. Y también, ¿por qué? Porque uno ama a sus papás. Entonces ahí fue cuando, listo. Entonces aprendamos esto, Pablo. ¿Por qué respetas a tus padres? Entonces él dice, porque respeto a mis papás porque me respeto y los amo. Más sencillo, sin darle más vueltas. Y se quedó esa regla. La 4, presente, siempre presente y cuidando de mí, porque este es un tema que también me ha tocado aprender a mí y que yo me di que funciona. Que entre más consciente y más presente esté yo en lo que hago y en lo que voy a hacer, pues más sencilla es la vida, más tranquila, más fácil tomar decisiones. Entonces, también va muy alineada y esa se la enseñé cuando me dijo el tema de que papá, estoy aprendiendo. Entonces, a partir de ahí empecé a decirle, listo, estás aprendiendo, pero entonces el aprendizaje tiene que ser más presente y más consciente, ¿sí? Que estás en un aprendizaje, pero entonces, listo, si estás comiendo, no estás jugando la vaina ni más expuesto a a botar el jugo, sino saboreemos más la comida, Pablo. Entonces, si estamos comiendo, entonces, listo, si le estás sintiendo el sabor al arrocito, ¿a qué sabe el pollito? ¿Sí? Eh, si vas a ver un programa, entonces, listo. Si lees un libro, la atención. Entonces, si vamos a leer un libro, ahorita me hace el resumen. Entonces, trata de estar más consciente, ¿sí? Eh, También un tema de que si estamos haciendo algo, entonces, papi, ahorita vamos a ir a comernos un helado, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal vaina. Y yo, ahorita pensamos en eso, en qué estamos, porque no disfrutas lo que estamos haciendo en el momento. Y eso también le ayudó a bajar mucho la ansiedad de ir al colegio, porque en momentos cuando la mamá le iba a dejar en el colegio, él lloraba mucho. Entonces empezamos a trabajar mucho esa parte en donde yo le decía, tú estás allá pensando en que vas a estar solo, en el miedo en el colegio, que dónde van a estar tus papás. Decía yo, ¿por qué te causa eso? Miremos hacia adentro. Él decía, papi, es que yo no quiero estar separado de mi mamá ni de ti y pienso mucho en ustedes
y me despierto y me dan sentimientos de tristeza, y yo, le dije, listo, miremos qué emociones sientes, y le dije, hagamos una cosa, cuando estés en el colegio, acuérdate, presente y cuidando de ti. Estás en el colegio, entonces, ¿qué tienes que estar en ese momento? En aprendizaje, disfruta de tu profesora, de tus compañeros, no andes preocupado de tus papás en ese momento. ¿Mm? Entonces, es algo que le he inculcado mucho, a que si come, a que respire más consciente. Y eso es algo que también le ayuda mucho a él. Papá, hijo, ¿cómo te fue hoy en el colegio? Bien, papi, no, no, me sentí feliz, pregúntale a mi mamá, no lloré, porque respiré, me puse a respirar y me ayudó. Siempre agradecido, quiero que él tenga eso presente también. Es un ejercicio que hemos hecho y que le ha funcionado mucho, también para... Es que como es la genética, ese de siempre agradecido salió porque yo no desayuno hace muchos años, no sé por qué, me da rebote. Y entonces resulta que el hombre genéticamente, yo lo hago desayunar, la mamá también, él no sabía mi tema de que yo no desayuno y de un momento a otro le decía a la mamá, es que a mí no me entra el desayuno, me da rebote. Y yo, pero ¿cómo así? Si él no sabe que eso me sucede a mí y pues que tiene que desayunar porque es un niño. Entonces me puse a hablar con él. Imagínense que le pregunto, Pablo, ¿y por qué no te dan ganas de desayunar? Y me dice, papá, es que me da rebote. Y yo, ¿y por qué te da rebote? ¿Y por qué crees que sientes eso? Y dice, papi, es que a mí la verdad me dan sentimientos. Y yo, ¿sentimientos de qué, mi amor? Me dice, como sentimientos como de miedo, como de tristeza. Y esos sentimientos de miedo y de tristeza me quitan, me da rebote y no quiero desayunar. Y yo me pongo a pensar y yo, ¿y por qué crees tú que te da ese sentimiento de tristeza y de miedo? Entonces me dice, llegamos a algo que me enseñó a mí. Y dice, papi, es que cuando abro los ojos y yo veo que está oscuro, me da miedo salir a la calle porque está oscuro. Y a mí me gusta salir es de día. Y entonces se supone que si está oscuro no es para desayunar. Y eso me genera muchas cosas. Y me puse ya a pensar la vaina. Y dije, marica, si era yo de niño. Cuando yo era niño y veía la oscuridad y me despertaban y yo decía, aún está oscura esta vaina, yo no quiero salir, qué feo, qué miedo, la vaina. Y dije, marica, ya entiendo yo por qué tampoco desayuno. Dije, ya entiendo qué me pasaba a mí y lo vi a través de mi hijo. Entonces me puse a buscar la solución y dije, bueno, ¿qué es lo que me ayuda a mí a levantarme todos los días? Hoy, a hoy, ¿qué me ayuda a mí a levantarme todos los días a decir, voy a trabajar, voy a darla toda, voy a salir adelante, voy a seguir trabajando en mí? Y es, lo primero que hago en el día es agradecer. Y ese agradecer me motiva a mí a seguir luchando, a seguir, eh, a decir, bueno, voy a salir al mundo a vivir. Primero empecemos con el agradecimiento. Entonces, a raíz de eso que le digo, listo, vas a empezar a desayunar y verás, cada vez que abras tus ojitos, vas a decir gracias y siempre agradecido. Y verás que te va a empezar a dar ganas de desayunar. Pues señores, les cuento que el hombre ahora desayuna y me dice que le ha funcionado. Me dice que le ha Qué funcionado chévere. y él empieza su día con esa actitud de agradecido, me dice, y ahora desayuna. Pero me ayuda a descubrirme a mí también. Es una cosa extraña. Y la de mente millonaria se la enseñé porque pues yo he venido leyendo mucho, trabajando en mí mismo, cosas de autoayuda. Dentro de los libros que he leído, leí Secretos de una mente millonaria, también trabajando en mi proceso y mi relación en muchas cosas, también con el dinero. Y un día me dijeron que ser rico es malo, que los ricos son malos. Y yo me había leído el libro y vengo trabajando, y entonces cuando yo lo escucho a eso, lo escucho con un pensamiento donde digo, este hombre puede empezar a repetir patrones y bloquear su cabeza. Entonces le dije, no, ser rico no es malo, ser rico puede ser muy bueno. Le dije, siempre y cuando la riqueza la construyas de una manera consciente y
y sea para tu bien, pero eso de ser rico, que rico es malo, ¿no? Le dije, también hay pobres que son malos. Le dije, no, hay ricos o pobres malos. Le dije, y es mejor ser rico que pobre, mejor tener dinero. Pero le dije, pero eso es una conversación que vamos a tener después. Le dije, por ahora quieres que te saques eso de tu cabeza. Sácate eso de tu cabeza y por ahora dite a ti mismo, tengo una mente millonaria. Y piensa cuando digas eso y cuando empiezas a vivir eso, tengo una mente millonaria, vas a pensar que ser rico no es ni bueno ni malo. Tú tienes una mente millonaria. Ya, más adelante vamos a hablar de eso. Piensa eso. Entonces me dice, papi, la séptima. Le digo, bueno, vamos, esperemos cómo vamos con esas 6, qué va pasando, qué me surge a mí también, porque yo no tengo un parámetro de que, pasó tanto tiempo, ya aprendió esto, sino va fluyendo. Y, y pues nada, yo lo hago porque aprendo mucho también con esto. Considero que está bien y que vaya teniendo esto desde chiquito, estas frases, estos aprendizajes, estos mantras, cuando él esté grande, creo que van a ser más, mejor dicho, si el man va a estar en automático, creo que en automático esas cosas le van a funcionar mejor. Pues, pucha, yo me sentí en un seminario aquí Uy, qué de pena, educación, yo No, está súper interesante. Es que, pues, yo no tengo hijos, claro, todo esto es un poco ajeno a mí, pero me parece una cosa sensacional. Pero me sentí como una cosa así de como, así tienes que educar a tu hijo. No, o sea, una cosa no, súper chévere. No quiero decir, son muy buenas reglas, de la manera en que la aborda, todo eso me parece genial. Eh, Gracias por compartirlo, gracias por compartirlo. Y gracias también a Pablo por participar también, qué chévere. De hecho, bueno, ¿qué piensa Juan Manuel? Y creo que es de empezar a decodificar muchas cosas de pequeño, ¿no? Que uno no sabe, que va creciendo con esas cosas. Y qué chévere que también puedan ser, o sea, que vayan cambiando con el tiempo, ¿no? Las reglas, porque seguro empezó con una, ¿no? Luego dice Arthur que puede venir una séptima. Eh, pero me quedan sonando muchas cosas a mí de las reglas, ¿no? Que puedo aplicar yo. Y de nuevo, sí, gracias por compartirlo, gracias a Pablo José por unirse y por contárnoslas, ¿no? Hablamos al principio que con los hijos, ¿no? Vienen enseñanzas y sabiduría, ¿no? Para las dos partes, ¿no? A uy, ti, súper importante eso, Juanma, total. Y saben que lo más chistoso que yo le enseño eso a mi hijo y a veces a mí se me olvida y me toca decírmelo a mí. Yo como, marica, Alejo, ¿usted en quién está creyendo? Se me olvida y yo se las enseño a él, pero a mí me falta práctica de esas vainas. Yo también estoy aprendiéndolas. De hecho, yo creo que el man las tiene más claras que yo, ¿sí? tal vez. Y esos son los hijos, maestros. Tal vez nuestros papás no nos lo, no nos lo dijeron nunca. Mis papás nunca me dijeron, es que yo aprendo por medio tuyo eso. No, nunca. No, Y para mí eso creo que es lo principal. Yo digo, o sea, para mí mi hijo es maestro. ujú, Estoy aprendiendo por medio del... Gracias, Juanma. Ujú. chévere, no, a ti, me acuerdo. A mí mi papá me decía, solo maestro, pero para allá van venga, maestro, ¿qué fue lo que me... Sí, Pues que sí, para sí. cerrar, pues primero honrar a los padres, abuelos. Yo no hablaba mucho de mi papá por muchos años. Los amigos o conocidos que oigan esto sabrán, ¿no? Era como siempre un tema tabú, ¿no? No se sabía si estaba vivo, qué había pasado con mi papá. Entonces, qué bonito poderlo compartir hoy, ¿no? Con ustedes. Me pareció muy chévere llevarlo al lenguaje, compartirlo y contar la historia, ¿no? Y de nuevo, que estas cosas, estos espejos, yo, lo que decía Arthur también de marica, me hubiera, o sea, yo admiraba a otros padres en el colegio, ¿no? O padres de otros amigos, o siempre cuando en estos años que no estuve cerca de mi papá, mirando otros ejemplos paternos, y me di cuenta que el mío es una chimba, marica, que a mí me tocó, ¿sí? Como el de cada uno,
fue pucha, ¿no? Qué chimba de papá que me tocó. Bien distinto a todos los demás, un personaje con su humanidad y con su sabiduría, pero ese es él, ¿no? Así que la cojo y me hizo recordar eso, esta conversación. Así que muchas gracias a los dos. Gracias, Juanma. Gracias, Miguel, también por la invitación, por este espacio. Considero que falta mucho por aprender, que este proceso es muy bonito. Oiga, qué chévere, de verdad, esos papás que nos tocó. Tener esos padres que tuvimos nos trae a este momento, a este lugar, a este espacio de estar hablando entre nosotros, de estar compartiendo. Estoy seguro que ni siquiera importa la cantidad de audiencia, sino que esto llegue a quienes tiene que llegar y mucho de lo que hemos hablado hoy puede servir mucho en esos procesos de sanación, que principalmente es responsabilidad de nosotros, que así como la vida, nuestros maestros, empezando por nuestros padres, Daniel, entre nosotros mismos, eh, tenemos esa oportunidad de sanar nuestro interior, de aprender, asimismo la responsabilidad también de compartir con otros, ¿sí? Y esto es una historia, esto es un tejido de muchas cosas. Yo he venido aprendiendo que la vida, a veces uno la enmarca en el momento, la vaina, pero todo es como un hilo de situaciones y después algo que estaba por allá cobra sentido por acá, la vaina. Y, y qué bonito este espacio, qué bonito como honramos hoy a nuestros padres y que podamos ser también instrumento para que otros que nos están viendo puedan honrarlos también. De verdad, mil gracias, mil gracias. Gracias a ti, Arthur. Sí, gracias por venir, por participar, por estar ahí también escuchando el podcast de los jaguares amazónicos. Igualmente, así como Arthur vino, cualquier persona que quiera venir, hombre o mujer, o de sentido contrario, también puede venir, también puede venir y estar aquí con nosotros y pues hablaremos de lo que haya que hablar en ese momento. Siempre teniendo en cuenta pues que hablamos temas de masculinidad y feminidad si llega a venir una chica también. Pero todos muy invitados, como siempre dejamos ahí el email. Jaguares Amazónicos Podcast. Entonces nos vemos entonces la próxima Jaguar semana por el mismo Jaguar canal a la misma Jaguarura y con el mismo Jaguar You. Chao Artur, chao Juanma, estamos hablando. Chao, gracias. Gracias. Chao, Gracias. chao. Chao.